¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Es grato poder dirigirme a ustedes y entender un poco la motivación que los ha llamado a esta reflexión, a estos cursos abiertos y formativos. Pedir las disculpas del caso ya que hemos tenido ciertos problemas técnicos con la señal de internet, lo cual no nos ha permitido en un primer momento conectarnos de manera online, ¿no? Que es lo que queríamos para así poder responder todas las preguntas que ustedes tengan de manera directa y en vivo. Sin embargo, eso lo vamos a resolver en las clases siguientes. Pero esta primera parte del primer módulo, que es sobre el Estado, conocer un poco el concepto de Estado, el origen del Estado y entender un poco los fundamentos luego de cómo el Estado se organiza, cómo el Estado se desarrolla y cómo el Estado funciona, para entender lo que es la administración pública, los principios que rigen la administración pública y por lo tanto el fundamento de todo lo que va a provenir de ella, ya sea el tema de fiscalización y el tema de la potestad sancionadora a través de los procedimientos sancionadores que derivan pues en las multas y posteriormente en las ejecuciones de cobranzas coactivas, que es lo que a muchos en la práctica le interesa, porque yo sé que lo principal que a ustedes los trae acá es tratar de entender por qué le ponen multa, qué poder hacer cuando tienen una multa, cómo enfrentar la multa y principalmente el tema que siempre veo que resalta más es el tema de los plazos de prescripción. ¿Serán las multas eternas? ¿Acaso las multas no tendrán un plazo en el cual se extinguen porque así lo determina la ley? Todo ello que es de sumo interés es la consecuencia de lo que tenemos que ver primero, que es precisamente entender el origen, la constitución, la formación y los atributos que derivan del Estado y la administración pública. Dicho esto, agradezco la participación de todos los que puedan tener a bien dejar sus preguntas en los comentarios, que puedan realizar de cualquier índole. No tenga miedo en lo más mínimo ni reparo en poder realizar la pregunta que usted crea pertinente. Nosotros con todo gusto analizaremos y le daremos la respuesta más concreta en el lenguaje más sencillo que podamos, porque recordemos, se trata de generar pues una escuela de conocimiento y de transmisión del conocimiento de mi persona hacia ustedes y de ustedes hacia las personas que puedan estar cercanas o en su entorno. Dicho esto, pasamos a entender la primera parte. ¿Qué es el Estado? ¿Qué diferencia tenemos nosotros de un Estado con el concepto de nación o con el concepto de sociedad y con el concepto de individuo? Es una pregunta que yo les haría y ustedes, conforme yo vaya desarrollando el concepto, vean si su respuesta fue certera en cierto modo o si hay cosas o elementos que de repente les faltó a su definición. Cuando yo les pregunto a ustedes qué es el Estado, muchos tendrán ya de repente elementos sueltos, ¿no? Como de repente un territorio, representantes políticos, una constitución, un espacio geográfico y una población que elige a sus representantes y esos representantes son parte del Estado. Entonces, esos elementos aislados que ustedes pueden tener, básicamente va a ser la respuesta que ustedes por ahí van a tratar de dar. Sin embargo, partamos del individuo, que es la unidad de la cual se va a componer y a formar luego esta noción ficticia, y ya veremos por qué digo ello. El individuo, un ser humano en concreto, se mueve a través del actuar. Básicamente y en concreto, no entraremos en posturas de repente filosóficas para definición, pero diremos que todo individuo que aparece
se empieza a desarrollar en su existencia y a mover a través de sus acciones. Estas acciones son orientadas por intereses de cada individuo y estos intereses son creados a partir de las necesidades y su satisfacción. O sea, el individuo en su existencia, en el desarrollo de su existencia, en el camino de su vivencia, tiene necesidades. Esas necesidades necesitan satisfacerse. Ello genera un interés. La satisfacción de la necesidad genera un interés que va a mover al individuo en su accionar. Cuando un individuo empieza a moverse por sus intereses, estos intereses, si viviéramos solos, se moverían libremente por todo el espacio, por todo el territorio por donde andemos o por donde transitemos o por lo que hagamos y desarrollemos. Sin embargo, como no estamos solos, existen otros individuos que también se van a mover en base a sus intereses. Esos intereses a veces podrán llevarnos por rutas diferentes, evitando que coincidamos. No obstante, en determinadas situaciones va a conducirnos a un mismo punto entre un ser humano y otro ser humano, generando lo que se llama el conflicto. El conflicto de intereses, un conflicto en el desarrollo de cada ser humano, trae dos posibilidades: de que ésta se desarrolle a través de un acuerdo común, ¿no? Que las partes se pongan de acuerdo y digan, vamos a tratar de entendernos y de ambos desarrollar nuestras necesidades, satisfacerla y poder lograr ambos un beneficio. Eso es una relación de cooperación. Sin embargo, la otra posibilidad o el otro supuesto es de que exista en medio de ese conflicto de intereses que ha hecho que dos personas colisionen en un mismo punto, no se pongan de acuerdo y se enfrenten. Estas son relaciones de competencia. Y lo más usual en un primer estado del ser humano fue ello, estas relaciones de competencia. Estas relaciones de competencia generaron la posibilidad de un riesgo muy significativo, incluso en la propia persistencia de la existencia de cada ser humano. O sea, cuando se enfrentan estas personas y sus intereses, puede ser que uno gane y que otro no. Sin embargo, esto nos lleva a la posibilidad de que, digamos, el que es más fuerte, el mejor adaptado, o etcétera, como querramos calificarlo, va a encontrar siempre la victoria, y esto no es así, porque en un determinado momento esta persona podrá tener mejor ventaja, mayor fuerza, una calificación que lo superponga sobre otro y lo haga vencedor, pero esa característica no va a ser para siempre. Va a llegar un momento donde aparezca otro con mayor fuerza, con una mejor ventaja, y ahora lo ponga en un estado de riesgo. Entonces la razón en el ser humano le hace comprender que no podemos movernos de esa manera. Necesitamos empezar a ordenarnos y a coexistir de una manera pacífica, de una manera ordenada, de una manera en la cual empiecen a darse reglas de convivencia. Y esto genera que se empiece a agrupar el ser humano, ¿no?, en pequeños núcleos de sociedades, por parentesco, por afinidad, por algún tipo de vínculo. Y cada vez estas sociedades empiezan a crecer.
Y cuando van creciendo estas sociedades empiezan a tener una identidad propia de su clima, de su cultura, de su espacio geográfico, de su ambiente, de su entorno, de lo que existe alrededor de él y cómo ha permitido esa convivencia entre su entorno y él y su sociedad generar cultura. Esa identidad va a generar que todos los miembros de esta sociedad se unan, se sientan representados por este espectro cultural. Ello denominaremos como nación. Sin embargo, muchas veces los consensos, los acuerdos, muchas veces las intenciones buenas no son suficientes. Llega un momento donde la población crece, las necesidades aumentan, los intereses generan más conflictos y a veces el acuerdo primigenio no es respetado y se quiebra, generando un caos nuevamente. Ante esta necesidad imperante aparece la razón de ser de lo que vamos a denominar ahora como un instrumento social, político, de orden, de seguridad, de paz. ¿Qué instrumento podría ser este? El hombre decide crear al Estado. El Estado es la construcción jurídica y política a la cual este grupo, con su propia identidad, le dota de cierto poder que ha emanado de él, de esta sociedad, para que éste, que no existe en la realidad, sino es un constructo jurídico y político, pueda regular, ordenar y garantizar ciertas cosas que a esta sociedad le interesa. Entonces, vayamos a ver que hay diversas teorías respecto a lo que vendría a ser la justificación del Estado. Por ejemplo, el autor Francisco Porrúa Pérez, en su libro Teorías del Estado, él hace una síntesis de las teorías básicas acerca de la justificación de la existencia y creación del Estado. Dentro de ese resumen, que no es la materia de observancia, de análisis de este pequeño módulo, vamos a encontrar una de las tesis principales, que es la tesis contractualista, porque existe también la tesis paternalista o familiar, existe la tesis contractualista, que es donde nos vamos a centrar un poco, ya que es la que tiene mejor consenso y más aceptación de forma académica y de particular opinión personal, la que tiene mayor rigor científico y validez. Entonces diremos que la teoría contractualista nos pone en el escenario de que esta sociedad, cuando crea al Estado, es por un acuerdo, por eso viene como de un contrato. Y acá habría que revisar algunos autores importantes, ¿no? Como de repente hablamos de contrato, nos viene a la mente el contrato social de Rousseau, que es una lectura obligatoria para entender, ¿no? Nos plantea el escenario racional donde el hombre necesita, se ve en la obligación, la necesidad de poder generar un acuerdo que garantice máximas en cada individuo y en torno a la sociedad. Eso a él le llamó el pacto social o el contrato social. Pero también tenemos ciertas posturas que justifican un tipo de Estado en específico, por ejemplo como la de Thomas Hobbes,
Thomas Hobbes en su libro De Sive y en su libro El Leviatán justifica un tipo de estado en específico, que es el estado absolutista. Dice, ¿no? Esta sociedad le da el poder porque necesita del Estado, porque el hombre no puede organizar, es malo, tiende a corromperse y todo eso, entonces necesita del Estado y le da ese poder. Y el Estado, bajo ese poder, se justifica que pueda realizar diversas acciones, incluso a desmedro de los integrantes de esta sociedad. Entonces, eso lo podemos encontrar ahí, en el desarrollo de su obra. Pero tenemos también a Luke, ¿no? Que él de repente nos plantea ciertas variantes acerca de la posición y de repente tener a otros personajes que son importantes, ¿no? Como por ejemplo Kant, que toma el replanteamiento de Rousseau, pero le da ciertos matices, ¿no? Porque él ya habla de un hipotético caso y lanza premisas que son importantísimas. Él habla de un hipotético caso que hace necesaria la creación del Estado a partir de la razón práctica, ¿no? O sea, la razón nos pone en esa necesidad de crear el Estado, ya no con un tema de justificación de un tipo de Estado en específico, sino de la creación necesidad de un Estado. Y esto es importante porque, como después, por ejemplo, lo podemos encontrar en la obra Teoría Pura del Derecho de Kelsen, ¿no? Donde él nos habla de ese ejercicio mental de encontrar esa norma hipotética, ¿no? Esa norma, el supuesto, ese hipotético, que nos hace retroceder en el tiempo e imaginar que hubo una sociedad determinada que hizo este pacto, porque nosotros hoy en la práctica nacemos y ya existe un Estado. Nosotros no firmamos un acuerdo, un contrato, prácticamente nos adherimos a él, nos insertamos a él de manera prácticamente sin capacidad de decidir, de una manera innata casi, ¿no? Y esto se argumenta a través pues, de la razón, ¿no? La razón hace que el Estado deba existir y se justifica en la finalidad que cumple. Y ahorita vamos a pasar a ver esa finalidad. Pero también encontramos esa idea, ¿no? de no ponernos en ese supuesto hipotético. En ese supuesto hipotético donde nos encontramos en una primera sociedad organizándose y constituyendo esa primera asamblea que va a generar este primer estado en la historia. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Hubo un contrato, hubo un consenso, hubo un acuerdo? Sí, puede ser de que, yo digo, y es mi opinión, de que se puede haber dado bajo ese ejercicio que estamos haciendo de dos maneras, ¿no? Una donde un grupo de personas notables, valientes, fuertes, hayan de repente incidido en la necesidad e impuesto la creación del Estado y vendido el producto como necesario a los demás, pero también nos vemos en el escenario donde esto haya sido algo totalmente consensuado y nace de un acuerdo de todos. Tanto en el primer como en el segundo supuesto se presupone que al fin, al momento de la creación, tiene que haber acuerdo, porque si no hay acuerdo hay oposición, y entre la imposición y la oposición tiene que llegar un momento de equilibrio, porque si no se llega a ese equilibrio se genera un conflicto incesante, y los conflictos incesantes traen variaciones, y eso ya lo hemos visto a lo largo del desarrollo histórico y los diferentes tipos de modo de producción o etapas históricas, según sea el plano histórico con el que queramos revisar la historia. Pero eso va a pasar, va a haber un conflicto incesante, y ahorita estamos en su mayoría en un estado donde hay cierto equilibrio y aceptación sobre lo que es el Estado,
Entonces llegó un momento donde hubo un acuerdo, un equilibrio. Ese equilibrio y esa aceptación de una idea y de una norma sobre la sociedad se llama legitimidad y es lo que permite la existencia y la continuidad del Estado. ¿Qué sucedería si un Estado no es legítimo? Es abusivo, impone las reglas, es de repente muy incisivo en sus intereses a desmedro de los intereses de los individuos de la sociedad. ¿Qué sucedería? Sucedería lo que encontramos en una obra muy interesante de Henry David Thoreau que se llama Desobediencia Civil, ¿no? Y lo que casi está reconocido en todas las constituciones como el no prestar obediencia a un Estado que no actúa de la manera correcta y lo que se reconoce como la posibilidad de insurgencia o de desobediencia de la sociedad a reconocer la legitimidad del Estado. Y la legitimidad del Estado va a estar en tanto y cuanto el Estado garantice bienestar, orden, paz, seguridad. Sobre estos puntos que son las funciones que debe cumplir el Estado, va a encontrar aceptación y legitimidad en las personas. Entonces, veamos acá. Habrá algunos que no, habrá algunos que tomando de repente las ideas de Hobbes, de Locke, o de repente de otra naturaleza, que no lo menciono para no generar controversia, podrán tratar de justificar y generar, es una teoría de justificación del Estado, no importando el desmedro de los intereses individuales, sino el interés social. Pero vamos a una definición racional, y yo siempre les digo, no hagamos siempre el ejercicio mental y vayamos a tomar referencia a puntos de autores clásicos. Tampoco podemos hacer una opinión sesgada en nuestro criterio sin tener como referencia análisis y críticas a ciertos análisis pues de autores clásicos o de autores que tienen cierto renombre, han ganado cierto renombre en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Bueno, considerando ello, tenemos que si justificamos el accionar de un Estado que se mueve por el interés social, pero ese interés social deja de lado el interés de los integrantes, justificándose que el interés social es el interés del Estado, podemos encontrar ahí una distorsión y un quiebre del análisis lógico y por lo tanto una falacia del funcionamiento del Estado. ¿Por qué? Porque ¿qué es el interés social? ¿Qué es el interés común? Es la media, es el mínimo común, múltiplo, por decirlo en términos sencillos, de los intereses privados. Es esa parte de la capacidad que tiene cada interés privado, ¿no? Una partecita donde coinciden todos. Entonces, como todos coinciden en esa parte, eso se convierte en un interés común, un interés general. La protección de derechos fundamentales, por ejemplo. Si dejamos de atender esto, no tendría razón de ser el Estado, porque como partimos desde el punto de vista que el Estado no existe en sí, sino existe para, y esto pues define que el Estado existe para la sociedad, no existe para existir en sí mismo. Y es peligroso cuando lo entendemos de una manera inversa a la que deberíamos entenderlo. Bueno, hasta aquí hablamos de lo que es el Estado, el origen del Estado
y las teorías de justificación del Estado. Vamos a pasar al siguiente módulo, que será el día de mañana, donde hablaremos acerca de la organización del Estado y acerca de la administración pública, los principios generales que la rigen y todo en torno a ello. Lecturas obligatorias, vamos a compartir, voy a hacer un pequeño drive donde vamos a tener las lecturas de este módulo 1 y pues nos permitirán ampliar un poco más el entendimiento de lo que hemos podido decir en estos breves minutos. Es un gusto siempre estar con ustedes, es un gusto siempre poder impartir un poco de lo que uno ha aprendido y encontrar comentarios que nos ayuden a ampliar el conocimiento y comentarios también que critiquen los planteamientos que hemos dado para de esta manera, a través de un debate, a través de una confrontación de ideas, podamos encontrar una mejor claridad de este tema tan importante como es el origen del Estado y las teorías de la justificación del Estado. Será hasta una próxima oportunidad y por favor el drive que vaya a compartirlo, donde van a estar las lecturas de este primer módulo de teoría del Estado y teoría de la justificación del Estado, por favor de leerlo y de compartirlo. Hacemos mucho tratando de educar a nosotros mismos y a las personas que están en nuestro entorno. Si tuviéramos este propósito, creo que se replicaría de una manera muy bonita y muy interesante en nuestra sociedad que así lo necesita. Nos estamos viendo en la próxima sesión. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.